Hola amigos, somos el grupo Neuroanatomic. El día de hoy vamos a hablar sobre las nociones básicas para el estudio del sistema nervioso. Comencemos. El estudio macroscópico del sistema nervioso implica su observación a ojo desnudo, es decir, sin instrumentos ópticos que amplifiquen lo observado, como lo serían los diferentes tipos de microscopios. Para realizar este estudio es necesario el conocimiento de algunos conceptos de base. Por ello, esta unidad abarca los siguientes temas: nomenclatura anatómica elemental, división del sistema nervioso para su estudio, funcionamiento básico del sistema nervioso como un gran circuito por el que se desplaza energía electroquímica, elementos del circuito nervioso, sus vías de entrada y de salida, los principios científicos que explican su organización y funcionamiento, sistema nervioso periférico. Nomenclatura elemental. La nomenclatura anatoquímica es una serie de definiciones que permiten la descripción de los órganos del sistema nervioso, tomando en cuenta el espacio y la dirección, lo cual posibilita identificar las relaciones anatómicas que mantienen al interior del organismo. Hay que tomar en cuenta que toda descripción anatómica se realiza en el ser humano en posición vertical, de pie. Hablando de los términos y direcciones anatómicas, tenemos la anterior o rostral. Su dirección va hacia adelante y hacia el rostro. En la posterior o dorsal va hacia atrás. Caudal hacia abajo y hacia atrás. En la posición medial va hacia el punto medio del cuerpo o de un órgano. En la posición lateral va hacia un lado. En la contralateral hacia el lado contrario. E ipsilateral hacia el mismo lado. Dentro de los cortes anatómicos tenemos los frontales o coronales, que ese corte sería paralelos a la frente. Horizontales paralelos al suelo. Sagitales son medios a nivel de la columna vertebral en sentido antero-posterior. Y parasagital, paralelos a la columna vertebral, pero no medios. Dentro de la división del sistema nervioso para su estudio tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es una masa nerviosa contenida dentro del cráneo, la cual consta de cerebro, el cual se constituye por una masa de tejidos nerviosos y ocupa funciones cognitivas y emotivas, el cual se forma por los hemisferios cerebrales y los ganglios basales. El cerebelo es una parte posterior del encéfalo, formado por una masa de tejidos nerviosos, el cual consta de hemisferios cerebelosos. El diencéfalo constituye la zona de desarrollo del cerebro, formado por el tálamo, el hipotálamo, los tubérculos mamilares. El mesencéfalo es la parte central del cerebro del embrión, y el cual está formado por pedúnculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos y el acueducto de Silvio. El tallo cerebral es un tronco del encéfalo, y el cual se forma por la protuberancia y el bulbo raquídeo. La médula espinal se encuentra en las vértebras, o bien conocidos como discos óseos, y forman parte de la columna vertebral. Este se divide en la zona cervical. Aquí se encuentran 7 huesos de las vértebras cervicales que articulan los movimientos de las cabezas. Está formado por la porción superior y el huso cervical. La zona dorsal involucra la respiración, influenciando en su anatomía, movilidad, funcionalidad y protección, y está formado por la médula dorsal. La zona lumbar está formada por vértebras lumbares, las cuales permiten soportar todo el peso del torso. Está formado por huso dorso-lumbar y el cono terminal. El sistema nervioso periférico está formado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo vegetativo. El sistema nervioso somático tiene 31 pares de nervios espinales o raquídeos, los cuales se dividen en 8 cervicales, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxígeo. También tiene 12 nervios o pares craneales, el cual se forman de: primero, olfatorio. Su función es de conducir la información olfativa. El segundo es el óptico, conduce la información visual. Tercero, motor ocular común, conduce señales motoras voluntarias para los ojos. Cuarto, patético, conduce señales motoras voluntarias para los ojos y para los reflejos fotomotores y acomodación. Quinto, trigémino, tiene una función motora, conduce señales para movimiento de la mandíbula. Y tiene una función sensorial, conduce señales sensitivas de la cara y la cabeza. Sexto, motor ocular externo, conduce señales motoras y voluntarias para los ojos y para los reflejos fotomotores y acomodación, enfoque. Séptimo, facial,
Conduce señales para movimiento de los músculos cutáneos de la cara y además conduce señales de la piel, del dorso de la oreja y del conducto auditivo externo. Octavo, estatoacústico. Conduce información auditiva. Noveno, glosofaringeo. Tiene una función motora. Conduce señales para movimiento de faringe y velo del paladar, además de conducir señales sensitivas de la mucosa auditiva. Décimo, neumogástrico o vago. Conduce señales para movimientos respiratorios, cardíacos y gástricos. Onceavo, espinal. Para movimiento de músculos del cuello y es responsable de los movimientos cefalogirios. Doceavo, pogloso mayor. Conduce señales motoras para la lengua, participando en funciones de masticación, habla y deglución. Vamos a hablar de la descripción general del sistema nervioso. Para hablar de un sistema estamos hablando de un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para llevar a cabo una o más funciones. El sistema nervioso tiene como misión coordinar todos los órganos y funciones de nuestro cuerpo. Para ello recibe e integra millones de mensajes por segundo y elabora las respuestas necesarias para que todo el conjunto funcione coordinadamente. Está formado por órganos constituidos exclusivamente por tejido nervioso. Sin embargo, alcanza una complejidad extraordinaria que aún hoy ofrece muchas dudas, tanto a nivel fisiológico como a nivel estructural. Para entender el funcionamiento básico del sistema nervioso debemos conocer su circuito nervioso básico, el cual empieza por un estímulo, que es la energía física o química. Luego es captado por un órgano receptor, que vendrían a ser los sentidos. Luego pasa por una vía aferente, que son los nervios raquídeos o espinales, nervios o pares craneales y haces o fascículos. Luego se almacenan dentro del centro de recepción de información de elaboración y emisión de respuestas, que son las estructuras del sistema nervioso central. Luego viajan por una vía eferente, pasan por un órgano afector, que son los músculos y glándulas. Luego terminan en una reacción, que son los movimientos, secreciones, emociones, básicamente la respuesta. Para poder entender mejor al sistema nervioso tenemos que analizar los principios científicos de la organización y su funcionamiento. Estas son leyes que permiten entender su estructura, funcionamiento, organización y relaciones, es decir, su dinámica. Entre las más importantes se considera las siguientes. De Bell-Magendie. Todas las vías nerviosas y órganos que se localizan en los sectores anteriores del sistema nervioso central tienen una función motora, salida de información. Todas las vías nerviosas y órganos que se disponen en los sectores posteriores tienen una función sensorial. Por ejemplo, sería la vía piramidal, ya que esta es una vía anterior, por lo cual tiene una función motora. Otro principio sería de la jerarquía. El sistema nervioso central está organizado funcionalmente en niveles jerárquicos ascendentes. De la decusación. La mayoría de las vías nerviosas entran al sistema nervioso central, siguiendo una ruta a los lados de la línea media, pero en algún punto estas vías se cruzan al lado opuesto. Un ejemplo sería que el hemisferio cerebral derecho controla y recibe la información del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. El principio de los tres sistemas. El sistema nervioso central está formado por tres sistemas funcionales principales que están interconectados y producen toda conducta. Son sistema sensitivo-sensorial, sistema motor y sistema motivacional. El principio de la afectación. En caso de intoxicación o insuficiencia, el sistema nervioso central empieza a lesionarse con una dirección determinada, de adelante, arriba, afuera, hacia atrás, abajo, adentro. El principio de Jackson. Las funciones nerviosas son las últimas que se desarrollan y las primeras que se destruyen. Otro principio sería el holístico. El sistema nervioso funciona de manera integrada, como un todo. A pesar de las apariencias, las funciones superiores no pueden localizarse en puntos anatómicos específicos, es decir, las funciones no se circunscriben a áreas delimitadas. Principio de los relevos. Los tres sistemas funcionales se conectan por centros o núcleos de relevo, lo que tienen las siguientes características. Son estaciones donde se hacen conexiones interneuronales. Se pasa la información de una neurona a otra. El principio de la plasticidad. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para modificarse a sí mismo en cuanto a organización, estructura y función.
Y el último principio sería de los periodos críticos. El cerebro, en particular, posee plazos de tiempo durante los cuales está más apto para aprender y desarrollar una habilidad definida. Un ejemplo claro para entender este principio sería que en el periodo de la infancia, los niños pueden aprender y captar las emociones del ambiente, es decir, que pueden aprender más rápido y mejor sobre lo que sucede en el mundo. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. La función de este sistema es la de conectar o poner en relación funcional al sistema nervioso central con todo el resto del organismo. Dentro de los elementos del sistema nervioso periférico tenemos los nervios, que son los componentes principales de este sistema y se hallan distribuidos a manera de cables conectores entre los centros nerviosos y las diversas partes del organismo. Dentro de sus funciones está la de captar estímulos a través de los sentidos y de conducir el estímulo convertido en impulso nervioso de una parte del organismo al sistema nervioso central. Otro elemento importante del sistema nervioso periférico son los plexos. Son redes formadas por el encuentro de varios nervios que intercambian parte de sus fibras nerviosas para formar nuevos nervios. Tenemos los plexos raquídeos y los plexos simpáticos. El plexo raquídeo se divide en plexo cervical, braquial, lumbar, sacro y coxígeo, y el plexo simpático en plexo cardíaco, solar, mesentérico y hipogástrico. Y el último elemento importante del sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos. Estos son agrupaciones de cuerpos neuronales y células de glía que forman estructuras nodulares localizadas fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico tiene dos subsistemas, que sería el sistema nervioso somático, el cual es responsable de la comunicación aferente y eferente, con el medio ambiente externo y en forma general. Está formado por los nervios espinales y los pares craneales. Sus funciones generales son conducir la información recibida por los órganos receptores hacia el sistema nervioso central y conducir las órdenes para el movimiento que salen desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo vegetativo es el que se encarga de controlar de forma inconsciente la homeostasis del medio interno, junto con el sistema endocrino. Se activa por señales de la médula espinal, el tallo encefálico, la corteza límbica y el hipotálamo. Su función es de regular todas las funciones orgánicas y controlar la musculatura lisa y cardíaca. De este se divide el sistema nervioso parasimpático, que prepara al organismo para la alimentación y el reposo. Se encarga de almacenar y conservar la energía, por lo cual activa el sistema digestivo, contrae las pupilas, disminuye el ritmo cardíaco, aumenta la actividad digestiva, entre otros. Es el responsable del control de funciones internas en condiciones de reposo y normalidad. El sistema simpático también forma parte del sistema autónomo. Este prepara el organismo para actividades físicas y de emergencia y favorece el gasto de energía de reservas corporales. Sus respuestas son de pelea y huida y verifican la dilatación de pupilas, aumento de la fuerza y la frecuencia de los latidos, entre otros. Se origina en las neuronas situadas en la parte lateral de la sustancia gris de la médula torácica y lumbar. El sistema entérico representa el cerebro del tubo digestivo. Sus neuronas se extienden a lo largo del tracto gastrointestinal. Las neuronas sensitivas monitorizan los cambios químicos que se producen en el interior del tracto gastrointestinal y en el grado de estiramiento de su pared. Las neuronas motoras controlan la contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal y la secreción de sus órganos. Bueno, llegamos al final. Esperamos que hayan comprendido un poco más de nuestro sistema nervioso. Hasta la próxima.